esta primera unidad vamos a discutir la historia del concepto de las razas humanas y del racismo. Yo defiendo la idea de que en tanto las razas humanas no existen, bueno, hay que hacerse la pregunta cuándo es que apareció este concepto. Es decir, porque si no es algo que existe en la naturaleza, sino que es algo que es socialmente construido, pues entonces habría que hacer una reconstrucción histórica de cuándo fue que apareció el concepto de razas humanas, es decir, cuándo fue que la civilización occidental empezó a clasificar a los seres humanos según criterios biológicos y bueno, a establecer rígidas diferencias e incluso asignarle características mentales a cada una de esas razas y establecer relaciones de superioridad. Y como vamos a ver en este primer tema, pues vamos a estudiar que no es tan obvio cuál es el origen, porque una de las cosas que tenemos que tener presente es que las razas humanas, la idea de las razas humanas es de bastante reciente, o sea, a lo sumo esto tendrá unos 3 o 4 siglos. Las razas humanas, el concepto de razas humanas estuvo muy vinculado con la esclavitud y yo parto de la tesis de que la esclavitud produjo el concepto de razas humanas y de racismo y no al revés. En la antigüedad hubo esclavitud, pero no era una esclavitud racial. Fue a partir de la esclavitud del siglo XVI cuando empezaron a surgir los grandes intentos por clasificar a la especie humana en distintas razas humanas. Entonces, teniendo esto en cuenta, pues deberíamos hacer una reconstrucción histórica de cómo veían los antiguos las diferencias biológicas entre los seres humanos y ver hasta qué punto ellos tenían cierta conciencia racial o no. Y bueno, a partir de eso evaluar cuándo fue que aparecieron los primeros sistemas de clasificación de la especie humana en subespecies o raza. Entonces, bueno, vamos a empezar por los antiguos egipcios. Hay mucha discusión hoy en día sobre si los antiguos egipcios eran negros o no. Por ejemplo, recientemente ha salido la película de Ridley Scott, Éxodo, que trata sobre Moisés y los 10 mandamientos. Y en las otras películas, las de antaño también, las de Charlton, aquella que protagoniza Charlton Heston, también hubo mucha controversia al respecto. Porque bueno, ha habido gente que se ha quejado de que en esas películas no aparecen actores negros. Y desde inicios de los años 80, pues han surgido algunos académicos que han defendido la idea de que los antiguos egipcios en realidad eran negros y que bueno, todas esas representaciones posteriores que hay en el cine y en otras obras de arte que colocan a personajes como Cleopatra u otros como si fueran blancos es muy equivocado porque estos personajes en un inicio eran negros. El consenso al cual se ha llegado hoy es que, bueno, los egipcios antiguos pues no eran ni blancos ni negros propiamente, sino, bueno, más o menos como es el egipcio contemporáneo, a pesar de que esa ha sido una zona donde ha habido mucho tránsito de poblaciones y no tenemos plena garantía de que las características físicas de los habitantes de hoy sean parecidas a las de hace 20 o 30 siglos. Sí, más o menos hay el consenso entre los investigadores e historiadores de que, bueno, los antiguos egipcios, los que habitaron el delta del Nilo, no eran propiamente de piel muy oscura como si eran los subsaharianos o los pueblos que los mismos egipcios luego llamaron nubios, pero tampoco eran así rubios como Elizabeth Taylor interpretando a Cleopatra. Es decir, es algo más o menos a mitad de camino entre esos dos conjuntos de características. Entonces, bueno, pues frente a esta discusión sobre si los egipcios eran negros o no, la verdad es que lo que podríamos decir era que estaban a medio camino. Ciertamente los egipcios, como esta pintura que vemos acá, hacían distinciones entre colores de piel de distintos grupos que conformaban su civilización. Pero se discute mucho si estos distintos colores de piel que se usan para representarlos realmente pretende ser una diferenciación racial. La mayor parte de los egiptólogos e historiadores señalan que, por ejemplo, ese color negro tan agudo que aparece en algunas de esas figuras que vemos ahí, no hacía tanto propiamente referencia a esos individuos como si se trataran de una especie, de una raza humana aparte, sino que más bien el color negro pues tenía un valor ceremonial entre los egipcios y bueno, de ahí viene la tonalidad con que se los presenta. Ciertamente los egipcios, como todas las civilizaciones antiguas, tenían esclavos, pero no había las diferencias raciales entre amos y esclavos que sí vinieron a ser mucho más pronunciadas en la esclavitud moderna.
En la antigüedad hubo esclavitud, pero no era propiamente una esclavitud racial, sino que, pues, de hecho, los egipcios no se dedicaban mucha atención a las diferencias raciales entre los seres humanos. Y como les digo, estas representaciones pictóricas, el color pronunciado tiende a ser más bien un color de representación pictórica para honrar a un determinado grupo, el color simbólico del negro, y no propiamente tratando de representar un color de piel. Entonces, bueno, como otras civilizaciones antiguas, pues los egipcios no dedicaban mucha atención a las diferencias raciales. Quizás tenían alguna noción de que los nubios, que eran unos pueblos que estaban al sur de ellos, sí tenían la piel bastante más oscura que ellos, pero digamos que es como algo hoy, como si una persona estuviera consciente de que en algunas familias hay gente obesa. Bueno, sí, esa conciencia está, pero no digamos que es el principal criterio de diferenciación entre un grupo y otro. O sea, podría haber alguna conciencia entre los antiguos egipcios de que había diferencias biológicas entre distintas poblaciones, pero no mantenían la obsesión que más adelante sí se mantuvo con eso. Y la verdad es que uno no podría decir que los egipcios eran un pueblo racista en el sentido de considerar biológicamente inferiores a otros pueblos. Eh, en la antigua Biblia, pues uno podría decir lo mismo. Hay algún que otro pasaje que, bueno, podría sugerir algo de racismo, como por ejemplo un famoso pasaje en el libro de Jeremías donde el profeta pregunta, ¿puede el etíope mudar de piel o un leopardo sus manchas? Aunque muchos comentaristas han dicho, bueno, pero eso en realidad no es así una cosa que denote mucho racismo. Sencillamente se está enunciando que hay gente de la región de Etiopía que tiene la piel bastante oscura y ya. Puede ser que en pasajes como esos haya más conciencia de diferenciación racial entre una población y otra, pero uno no lo podría catalogar probablemente como racismo. Lo mismo en el Cantar de los Cantares, hay un pasaje muy famoso de la mujer que le dice al novio, soy negra pero bella. Entonces, bueno, alguna gente ha asumido que ahí hay una conciencia ya de diferenciación racial entre los autores bíblicos, pero vale mantener que los que han estudiado esto han solido decir que esa referencia, soy negra pero bella, el negra ahí no se refiere propiamente a un concepto racial, sino que la mujer que dice eso es negra porque ha estado tostada por el sol trabajando en el campo. En la Biblia sí hay una historia que sí se ha usado como justificación del racismo, que es la historia de la maldición de Cam. Al inicio del Génesis, Noé se emborracha, sus hijos no, dos de sus hijos no lo ven, sino que tratan de taparlo porque está desnudo, pero otro hijo, Cam, sí lo ve, y entonces eso aparentemente a Noé le molesta mucho, y entonces pronuncia una maldición en contra de Cam. El autor bíblico es bastante claro que esa maldición en contra de Cam en realidad va dirigida contra los cananitas o los cananeos, que en la historia de Israel pues fueron el pueblo que los israelitas invadieron al entrar a la tierra de Canaán y bueno, asumieron que ellos iban a ser sus sirvientes, pero la verdad es que en la historia original ahí no hay nada de racismo, o sea, en ningún momento se dice que Cam tuviera la piel negra o nada parecido. Pero en siglos posteriores, primero en la Edad Media por algunos musulmanes y luego hacia el siglo XIX, en los debates sobre la esclavitud que se desarrollaron en Estados Unidos, sí se agarró la historia de la maldición de Cam para tratar de justificar la esclavitud y el racismo en la Biblia, la esclavitud racial, quiero decir. Pero para ser honestos, no hay nada en la historia original de Cam que sugiera que la historia tiene un componente racista. Quizá en la historia de Moisés yo sí encuentre alguna semilla, no propiamente de racismo, pero sí de la idea de que las razas humanas existen. Como sabemos en la historia de Moisés, la mujer israelita coloca al niño en la cesta y la hija del faraón lo rescata. Y entonces al tiempo, la Biblia no explica cómo, pero a pesar de que Moisés es criado por egipcios, Moisés desarrolla una identidad israelita. Y esto es muy extraño, porque si nunca estuvo en contacto con israelitas y si fue criado por egipcios, ¿cómo es que él sabía que era israelita? Y esto sugiere hasta cierto punto una idea muy similar a la que sí se desarrolló siglos después a la hora de clasificar razas humanas y el pensamiento racialista del siglo XIX, que decía, bueno, que la conducta humana es innata y está inscrita en los genes y que depende de las diferenciaciones raciales. En el siglo XIX, por ejemplo, se manejaba mucho la idea de que un niño negro, por más que fuese educado en un ambiente europeo, puesto que ya en su biología llevaba ciertas
características conductuales, la educación no lo iba a transformar. Yo hasta cierto punto veo un germen de eso en la historia de Moisés, porque lo mismo que este ejemplo del niño negro, que aún sí es formado en escuelas europeas, se va a seguir comportando como un africano, pareciera que aquí en la historia de Moisés se narra algo, o sea, se narra algo parecido. Moisés es un niño que, a pesar de que es criado por egipcios, desarrolla una identidad israelita. Pareciera que ya hay algo en sus genes que lo hace ser israelita, y bueno, eso sí es algo muy propio ya del pensamiento racialista que se vino a desarrollar más que todo en el siglo XIX. En la antigua Grecia y Roma, no está claro si los griegos y los romanos eran racistas. Ciertamente había mucha xenofobia. Y el concepto de bárbaros, pues, precisamente significaba gente que no sabía hablar, porque bueno, para los griegos bárbaros era una onomatopeya, puesto que las lenguas extranjeras les sonaban así extrañas, entonces ellos trataban de imitar esos sonidos como ba, 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 y de ahí viene la palabra bárbaro. Ciertamente, tanto los griegos como los romanos eran tremendamente xenofóbicos. Pero no es del todo claro, y yo creo que la mayoría de los historiadores están de acuerdo con esto que voy a decir, no es del todo claro de que esa xenofobia tuviera un fundamento racial. Es decir, el criterio para odiar al extranjero era porque hablaba otra lengua, porque tenía otras costumbres, pero no porque tuviese atributos biológicos distintos. Ciertamente los griegos y los romanos parecían tener conciencia de que había diferencias biológicas entre distintas poblaciones. Por ejemplo, el nombre del país Etiopía, que viene del griego aetiops, pues significa eso, cara quemada, de forma tal que ya los griegos sabían que los habitantes de ese país tenían la piel distinta a los propios. Pero repito, no pareciera que los griegos le dedicaron demasiada atención a estos asuntos. Más bien pareciera que tanto los griegos como los romanos, a pesar de que eran tremendamente xenofóbicos, sí estaban abiertos a la posibilidad de que una persona que recibiese educación griega, educación romana, podría ser asimilable. Es decir, que la conducta no estaba propiamente inscrita en la biología, sino que si una persona recibía educación romana o educación griega, esa persona eventualmente sí iba a ser griega o romana. Y de hecho tenemos muchas crónicas de que hubo varios ciudadanos romanos que tenían la piel negra y que ocuparon posiciones bastante altas en la sociedad romana. Incluso uno de ellos pudo haber llegado a ser emperador. No estamos seguros cuál era el aspecto físico de Septimio Severo, que fue uno de los emperadores, pero según algunas crónicas era un negro, pues y hoy lo calificaríamos como negro. De forma tal que los romanos, sí, ciertamente tenían xenofobia, despreciaban a los pueblos extranjeros, pero no los despreciaban en virtud de sus características biológicas, sino más bien por otros criterios. Los romanos y los griegos creían que el clima cambiaba las características raciales. Esa era una idea que estaba bastante generalizada. Es decir, que si un niño africano era despojado de África, del África subsahariana, y criado en un clima templado como el de Italia o incluso más al norte, ellos tenían la curiosa creencia de que eventualmente pues, la piel de ese niño se aclararía y su descendencia ya no sería tan negra como él. Obviamente eso es una idea que está muy errada, sabemos que eso no es así, pero hasta cierto punto yo más bien diría que eso es un antídoto en contra del racismo, porque permite la posibilidad de que haya una flexibilidad en las conductas. Es decir, no es que el que nace negro siempre se va a quedar negro y se va a comportar como africano, sino más bien se permite la flexibilidad de que el que nace negro, si emigra a otro lugar, bueno, recibiendo educación y adaptándose al clima de ese lugar, puede transformar su conducta y ser asimilable a la sociedad. Entonces, yo no diría que los griegos y los romanos exhibían racismo. El racismo es una cuestión bastante posterior. Y de hecho, el gran historiador de Grecia y Roma, Frank Snowden, un norteamericano negro, de raza, clasificado como negro en Estados Unidos, escribió varios libros famosos sobre este punto y bueno, yo creo que esta es la postura estándar entre historiadores. Quizás la noción de Aristóteles y su defensa de la esclavitud pudo haber aportado algo a la idea de que sí existen distintas razas humanas y unas son superiores a otras. Aristóteles hablaba de una esclavitud natural y pues si esto lo entendemos en términos biológicos así modernos, pues más o menos lo que Aristóteles habría querido decir ahí era algo parecido a lo que ya se decía en el siglo XIX, que es que
los esclavos no son esclavos circunstancialmente, no son esclavos sencillamente porque los hubieran agarrado en una guerra o algo así por el estilo, sino porque tienen algo intrínseco en su naturaleza. Y claro, esto entendido en términos más contemporáneos sería que tienen genes de esclavos, es decir, que en su biología está el ser esclavo. Pero hay una cosa muy importante que destacar acá, que es que Aristóteles nunca especificó las características raciales de los esclavos naturales. Ciertamente él dijo que hay esclavos naturales que nacen así y que por más que intente cambiarles esa disposición, ya eso está inscrito en su biología, son esencialmente esclavos. Y ese esencialismo es algo muy propio del pensamiento racialista. Pero habría que hacer la salvedad de que en el caso de Aristóteles, este filósofo nunca dijo cómo es la nariz de un esclavo, cómo es el color de piel de un esclavo, cómo son los labios de un esclavo. Aristóteles no especificó cuáles son las características raciales de los esclavos, y tanto en Grecia como en Roma hubo esclavos negros y hubo esclavos blancos. Hubo amos negros y hubo amos blancos. En la civilización clásica no se practicó la esclavitud racial. Hubo esclavitud, pero no había una diferencia biológica así claramente visible entre amos y esclavos. Espartaco era blanco. Quizás esto empezó a cambiar un poco en la Edad Media. Los cambios sociales que se fueron dando en la Edad Media tuvieron bastante relevancia. Cuando se empezó a imponer el feudalismo y los pequeños poblados se fueron aislando el uno del otro, pues eso fue quebrando el cosmopolitanismo, que es esta idea, bueno, de vivir en grandes ciudades y estar en contacto con gente de otras latitudes. Y entonces la gente se empezó a acostumbrar a ver gente siempre con las mismas características físicas de ellos. Entonces, claro, pues al estar acostumbrado a ver siempre a la misma gente y de repente llega un negro de otra latitud, pues ahí el contraste es muy fuerte, y entonces ahí pues sí se empezó a hablar más como si ese negro fuese enteramente distinto a las personas que uno estaba acostumbrado a ver en la Europa, ¿no? Y además de eso, con este encerramiento en los pequeños poblados, se empezó a creer que en territorios lejanos habitaban grandes monstruos. Y entonces, claro, esta asociación de que los habitantes de tierras lejanas son monstruos, eso empezó a marcar grandes diferencias entre digamos, los individuos de la población propia, grandes diferencias biológicas, quiero decir, entre los individuos de la población propia y los individuos de tierras lejanas, ¿no? Entonces, bueno, no digamos que esto era racismo propiamente, todavía no había sido un discurso que clasificara nítidamente a la humanidad en 5 o 6 grandes razas, como sí vino a ocurrir después ya con la época de la Ilustración. Pero sí se empezó a segmentar la humanidad en gente cercana al poblado, que pues biológicamente era muy parecida, y gente lejana, que en algunos casos incluso hasta se les llegó a deshumanizar, bueno, creyendo los monstruos. Ahora hay que tener presente que en la Edad Media hubo mucha violencia, pero rara vez esa violencia fue racial. La mayor parte de la violencia en la Edad Media fue religiosa. Por ejemplo, las cruzadas sí, ciertamente fueron fue un conflicto que generó mucho odio por parte de Occidente contra el Islam, pero al Islam no se le odiaba porque el color de piel de su gente fuese más moreno, no, se le odiaba por sus creencias y por su lengua y por otras cosas, sus creencias religiosas. Pero yo presumo que a Ricardo Corazón de León, por ejemplo, él sentía más afinidad con un cristiano negro que con un musulmán blanco. De forma tal que el motivo de conflicto en la Edad Media, a diferencia de lo que vino a ocurrir después en fechas mucho más recientes, no era propiamente un conflicto racial, sino que el principal motivo de odio eran condiciones culturales y sobre todo religiosas. La aparición del Islam en el siglo VII y bueno, el sucesivo desarrollo de la civilización islámica sí fue sembrando algunos gérmenes en la clasificación racial de la humanidad. Hay que tener presente ante todo que el Islam es una religión bastante igualitarista. O sea, el Islam en sus textos clásicos no dice que los negros sean inferiores a los blancos, ni tampoco procura mucho dividir el mundo entre negros y blancos. Pero a medida que los musulmanes se fueron expandiendo por el norte de África, hubo mercaderes musulmanes de esclavos negros en el África subsahariana, y entonces, claro, el contraste en apariencia física entre amos y esclavos se hizo mucho más evidente, y esto empezó a propiciar que apareciera el racismo, en parte como justificación de la esclavitud. Es decir, cuando había un contraste muy fuerte ya entre amos blancos y esclavos negros,
pues es fácil que empiece a aparecer la noción de que los blancos son naturalmente amos porque, bueno, su biología los hace así, y los esclavos sean naturalmente negros porque su biología los hizo así. Y curiosamente fue a partir del desarrollo de la civilización islámica cuando empezó a prosperar esta noción, esta interpretación racista de la maldición de Cam. Entonces, bueno, el Islam hasta cierto punto tiene alguna responsabilidad de gérmenes racistas, pero con todo uno no podría decir que el Islam fue una civilización racista. El racismo ya propiamente, como plenamente desarrollado, es un acontecimiento propio de la modernidad occidental. A la par del Islam, en la Europa occidental sí se empezaron a desarrollar algunos acontecimientos históricos hacia el final de la Edad Media, principios del Renacimiento, que sí fueron, digamos, como antecedentes mucho más considerables en la aparición del concepto de razas humanas. Uno de esos conceptos fue el concepto de la limpieza de sangre. A medida que, en España, que apareció esto, a medida que los cristianos fueron reconquistando la península ibérica, fueron forzando a las poblaciones de los territorios que ellos iban conquistando a convertirse al cristianismo o abandonar la península. Y bueno, muchos judíos y musulmanes, pues sobre todo judíos, aceptaron sin mayores problemas la religión cristiana, pero siempre había la sospecha de que estos judíos conversos en realidad no eran genuinos cristianos, sino que de noche o en sitios así ocultos seguían practicando la religión judía. Entonces a estas poblaciones se les llamó los criptojudíos, porque practicaban el judaísmo de forma escondida a pesar de que públicamente profesaban ser cristianos. A los cristianos que reconquistaron España esto les generó mucha sospecha, y entonces empezaron a asumir una doctrina que vino a llamarse la doctrina de la limpieza de sangre, que decía que para ocupar cargos en la administración pública, ni los judíos conversos, ni tampoco sus descendientes podían ocupar estos cargos públicos. Y esto tiene muchas implicaciones para la historia de la raza humana como concepto, porque se empezó a pensar en los judíos no ya como un grupo religioso, sino propiamente como un grupo biológico. Es decir, no importa que un judío asumiera la religión cristiana y se asimilara, según la doctrina de la limpieza de sangre, este judío conservaba una esencia biológica, que como el mismo nombre lo dice, aparentemente iba en la sangre, que lo hacía ser judío. Entonces, aquí esto ya empieza a ser muy afín a los conceptos raciales mucho más recientes, como por ejemplo las leyes de Nuremberg. Las leyes de Nuremberg en los años 30 en Alemania decía, bueno, no importa que una persona no profese la religión judía, no hable la lengua que se hablaba en aquel momento entre los judíos de Alemania, que era el Yiddish, no importa cuán asimilado está un judío a la sociedad alemana, si ese judío tuvo algún ancestro judío, sigue siendo judío. Es decir, la implicación de eso es que el ser judío se lleva en la sangre. Y claro, esto ya empieza a ser un tremendo antecedente del concepto de razas humanas, porque se empezó a racializar a los judíos no como un grupo religioso, sino como un grupo racial. Es decir, que lo que los caracterizaba no era propiamente un conjunto de instituciones religiosas o de costumbres, sino atributos biológicos que ellos llevaban. Y bueno, este concepto de la limpieza de sangre luego eventualmente se trajo aquí a América, en la sociedad colonial, y aquí también se empezó a hacer lo mismo. Se empezó a decir que los que no fueran cristianos viejos, es decir, que vinieran de antiguas generaciones ya de cristianos, no podían ocupar plazas en la administración pública, y nuevamente pues se racializaba a esos grupos. Es decir, una persona que fuese indígena, etcétera, si asimilaba la religión cristiana, eso no era suficiente, porque el ser indio se llevaba en la sangre. Entonces, claro, con esto se empieza a racializar a los distintos grupos y se empieza a decir que la conducta de distintos grupos está inscrita en los genes en función de sus características raciales. La aparición de la esclavitud moderna a partir más o menos del siglo XVI, esto sí fue un tremendo impulso a las concepciones raciales en la clasificación de la humanidad. Cuando los españoles llegaron a América no había esclavos suficientes acá, y bueno, para reemplazar la mano de obra, la fuerza esclava indígena, que moría porque fueron sometidos a trabajos muy duros, se empezaron a aportar
esclavos procedentes del África, que bueno, ya los venían mercadeando con los portugueses y también con los mercaderes árabes. Pero al traer esclavos acá a América y al esclavizar a los indígenas acá también, empezaron a surgir algunas perturbaciones morales entre los esclavistas. Porque a lo largo de la historia de la esclavitud, una de las grandes preocupaciones que ha habido entre los esclavistas es, bueno, ¿cómo justificar una institución tan brutal como esa? Y las convenciones religiosas de aquel momento habían dicho, bueno, que si esta gente eran cristianos, un cristiano no podía esclavizar a otro. Y que si estos esclavos asumían el cristianismo como religión propia, pues no era lícito someterlos a la esclavitud. Pero hubo algunos grupos alternos que empezaron a decir frente a esta cuestión de que, bueno, no importa que un esclavo asuma el cristianismo, seguirá siendo esclavo, porque apelando a la antigua noción de Aristóteles se decía que el esclavo lo es naturalmente. Y entonces, claro, al ver el contraste físico tan grande entre las poblaciones amas, que eran de piel blanca, lo que hoy llamaríamos raza blanca, y la población negra, de piel negra, que es lo que llamarían, bueno, la raza negroide, pues entonces alguna gente empezó a postular que aun si esos esclavos asumían la religión cristiana, seguían siendo naturalmente esclavos en virtud de sus propios atributos biológicos o su esencia, como se llamaba en aquella época. Entonces, claro, aquí esto se usó como una excusa muy conveniente para mantener la esclavitud. Y por eso es que yo sostengo en el libro que he escrito, y bueno, lo ratifico acá, que en buena medida el racismo surgió como consecuencia de la esclavitud y no a la inversa. Es decir, el racismo se inventó como concepto para poder encontrar alguna justificación a la institución de la esclavitud. Cuando, por ejemplo, en el famoso concilio de Valladolid, Ginés de Sepúlveda y Bartolomé de las Casas discutieron sobre si los indios tenían almas o no, pues básicamente ahí lo que se estaba discutiendo era si los indios eran grupos subhumanos o no. Y Ginés de Sepúlveda, que era de la idea que sí, pues ahí él estaba sembrando los gérmenes del pensamiento racial al decir que es que esta gente puede ser que acepten el racismo, perdón, puede ser que acepten el cristianismo como religión, pero esta gente está en su naturaleza el ser esclavo e incluso en tanto son inferiores al resto de los seres humanos, ni siquiera conviene predicarles la religión cristiana. Entonces, claro, la esclavitud pues fue una institución que impulsó significativamente la aparición de conceptos raciales porque se trató de buscar una justificación al mantenimiento de esta institución apelando a motivos biológicos. Entonces, a partir de este momento, los esclavos lo serían en virtud de algunos atributos raciales que justificarían su esclavitud. Otro acontecimiento histórico que le dio impulso también a la idea de que existen distintas razas humanas e incluso que unas son superiores a otras fue el colonialismo. Los poderes coloniales, para poder justificar la depredación de otros territorios que ellos estaban haciendo, sobre todo en la segunda fase de colonialismo, donde los grandes poderes ahí eran Francia e Inglaterra, los poderes coloniales, al sentirse superior para poder conquistar a los otros pueblos, pues frente a la opinión pública de sus propios países, empezaron a postular la desigualdad de razas y bueno, que en tanto los negros del África subsahariana eran racialmente inferiores, pues entonces los europeos estaban en el derecho de llegar a imponerse, porque esa es la naturaleza de las cosas, que las razas superiores se impongan sobre las inferiores. Y entonces, claro, el colonialismo también dio impulso a todo un nuevo discurso sobre la desigualdad entre distintas razas. Pero yo quiero aquí hacer una salvedad, porque es que al mismo tiempo los poderes coloniales también promovieron la misión civilizadora. Esta era la idea de que Occidente tenía que llevar a los pueblos del tercer mundo, especialmente de África y Asia, tenía que llevar las ventajas de la civilización, porque ese era el deber. El poeta inglés Rudyard Kipling incluso lo llamó la carga del hombre blanco. Y si nos ponemos a ver, la misión civilizadora es más bien un antídoto frente al racismo, porque la misión civilizadora asume que el negro, el africano o el asiático sí es asimilable a la civilización europea. Es decir, se le puede enseñar con suficiente educación a ser europeo. La misión civilizadora asume
que un negro criado en Londres eventualmente sí se va a comportar como un londinense. Y esto fue más en el imperialismo francés que en el inglés. El imperialismo francés, por ejemplo, en Senegal, bueno, pretendían hacer de los senegaleses ciudadanos franceses como cualquier otro que les gustara la ópera de Bizet y leyese la filosofía de Voltaire y tantas otras cosas. Entonces, claro, al colonialismo se le ha acusado mucho de promover una visión racista del mundo, y yo estoy de acuerdo con eso, pero yo creo que habría que hacer la salvedad de que la misión civilizadora fue más bien un antídoto al racismo en la medida en que postuló que biológicamente los pueblos sometidos al imperio francés y al imperio británico sí tenían la capacidad biológica de asimilar la cultura que llevaba el colonizador. Y en ese sentido no estaba postulando que los pueblos colonizados fueran biológicamente inferiores a los colonizadores. De hecho, por ejemplo, Hitler en el siglo XX, él decía que los poderes, sobre todo el Segundo Reich, los poderes coloniales, en particular el Segundo Reich, habían perdido el tiempo tratando de llevar la misión civilizadora al África, porque es que él decía, los africanos en virtud de su inferioridad racial nunca van a poder aprender lo que nosotros estamos pretendiendo enseñar. Entonces yo diría que hasta cierto punto, pues la misión civilizadora más bien le colocó un matiz a esa noción de superioridad racial entre unos y otros. Ahora, eso no impidió que, bueno, el colonialismo tuviese otros acontecimientos, otros desarrollos que hicieran que el discurso sobre las razas humanas creciese mucho más. A diferencia, por ejemplo, de los viajes que se hacían durante la Edad Media, la expansión colonialista ya no era terrestre, sino marítima. Y claro, esos grandes viajes de una población a otra sin poblaciones intermedias, hacía que los colonizadores ya no observaran diferencias graduales en las poblaciones. Es decir, cuando un británico, por ejemplo, llegaba a Kenia, si se va por tierra, él puede ver una graduación en el color de la piel desde Inglaterra, bajando por el sur hasta Kenia. Pero si se viajaba por mar, por ejemplo, hasta el sur de África, pues saliendo de Inglaterra todo el mundo era blanco y llegando a África ya todo el mundo era muy negro y todas esas poblaciones. Entonces, claro, esto empezó a establecer en la mente de los colonizadores un contraste muy fuerte entre una y otras poblaciones, y eso alimentó la noción de que se trataban de poblaciones muy distintas con diferencias biológicas muy marcadas, lo suficiente como para hablar de distintas razas humanas. El colonialismo también propició los zoológicos humanos. Con todas estas ansias de conocer lo exótico, pues empezaron a traer grandes animales a exhibirlos en zoológicos en las ciudades europeas, en Londres, en algunas norteamericanas también, en Nueva York, el famoso zoológico del Bronx. Pero además de traer animales, se empezaron a traer seres humanos de otras supuestas razas para exhibirlos. Y entonces, claro, se les hizo de una forma muy deshumanizada. O sea, se conformaban en estos zoológicos junto a los primates, junto a los chimpancés, a los gorilas. Se ponían, por ejemplo, distintos grupos africanos para que la gente los fuera a ver ahí como si fueran animales. Y entonces, claro, esta deshumanización en los zoológicos humanos pues fue haciendo formar la idea de que estos grupos eran biológicamente muy distintos a nosotros, los europeos blancos, y por ende su constitución biológica debe ser de otra índole, lo suficiente como para decir que se trataba de una raza distinta a la nuestra. En el plano intelectual, el movimiento de la Ilustración desde el siglo XVIII también sembró algunos gérmenes de pensamiento clasificatorio racial de la especie humana. La Ilustración, el proyecto enciclopédico, lo que procuró fue hacer una clasificación de todas las cosas, y de eso trata la enciclopedia, o sea, organizar el conocimiento en distintas ramas. Pero claro, esto eventualmente pues también llevó a, así como se clasifica todo, y por ejemplo Linneo, un gran taxonomista cuyo sistema binomial usamos hasta el día de hoy, procuró establecer, organizar toda la biodiversidad en distintos reinos. Esto inevitablemente condujo también a querer clasificar a la especie humana en distintas razas, o sea, porque ese afán por clasificar todo en el espíritu enciclopédico del siglo de las luces, pues tuvo que haber conducido también a clasificar a la especie humana en criterios biológicos, a partir de criterios biológicos, en distintos grupos. Entonces, pues hasta cierto punto la Ilustración fue alimentando esta noción de que existen diversos grupos raciales claramente clasificables los unos de los otros.
Entonces así empezaron a aparecer distintas clasificaciones desde la Ilustración de la humanidad en distintas razas humanas bien establecidas, o sea, grupos nítidamente compuestos. Por ejemplo, Blumenbach, que fue, muchos lo consideran el padre de la antropología física, hizo una clasificación entre distintos grupos raciales que hasta el día, hoy se considera obsoleta entre la gente que defiende las razas humanas, pero marcó un precedente muy importante. Blumenbach, por ejemplo, los dividió entre caucásicos, etíopes, mongoloides, americanos y malayos, así es, 5 grandes razas humanas, las unas distinguidas de las otras por importantes diferencias biológicas. Entonces, pues allá a partir del siglo XVIII se empieza a ser mucho más tajante la diferenciación biológica entre una y otra población. Y no solamente eso, sino que también se empezaron a establecer jerarquizaciones raciales entre uno y otro grupo. Jerarquizaciones raciales de todo tipo. En el siglo XIX las jerarquizaciones raciales fueron básicamente intelectuales, o sea, se empezaron a decir que había razas más inteligentes que otras, y bueno, no ha de sorprender que las razas más inteligentes en estos esquemas eran la raza blanca y las menos inteligentes la negra y la de los nativos australianos. Pero también hubo una dimensión estética. Pieter Camper, por ejemplo, clasificó y jerarquizó a distintas razas humanas en función del ángulo facial, es decir, el ángulo que se conforma entre la línea vertical que va de la nariz al mentón y la línea horizontal que va del mentón a la que se puede trazar desde el mentón horizontalmente hasta la parte de atrás del cuello, cuanto más cercano estuviese a eso, al ángulo recto, decía Pieter Camper, pues más bello es el espécimen y bueno, más y superior, por supuesto. Y cuanto menos cercano estuviese al ángulo recto, es decir, cuanto menor fuese el ángulo facial, pues más inferior sería la raza en cuestión e incluso más cercana al simio, porque si consideramos el ángulo facial de un simio con el ángulo facial de un humano, el ángulo facial del simio es menor. Y entonces, claro, Pieter Camper aquí decía que dentro de la especie humana, las razas humanas que tuvieran un ángulo menor serían más cercanas a los simios. Entonces, claro, aquí ya vamos viendo cómo se va conformando un discurso de diferenciación racial y además de eso de jerarquización, en la cual las razas más inferiores tienen más vínculos con los simios que con las otras razas. En medio de todas estas discusiones sobre si había o no razas superiores e inferiores, empezó a surgir en el siglo XIX la disputa entre poligenistas y monogenistas. Esta disputa surge en Estados Unidos en el siglo XIX a raíz del debate sobre la esclavitud y también sobre lo que decía la Biblia. En aquella época, sobre todo en los estados sureños, se trataba de justificar la esclavitud a partir del literalismo bíblico. Y puesto que en la Biblia no hay una oposición a la esclavitud, pues se asumía que si la Biblia lo decía, pues la esclavitud no tendría por qué ser censurable. Pero con todo empezaron a surgir algunos debates entre aquellos que, siguiendo la Biblia, decían, bueno, puede ser por una parte que la Biblia diga que la esclavitud está bien, pero por otra parte la Biblia claramente dice que todos venimos de Adán y que por ende todos somos parte de una misma especie. Entonces a esto se les vino a llamar los monogenistas, que en concordancia con el literalismo bíblico, pues decían que puede ser que la esclavitud sea lícita, pero al mismo tiempo la Biblia dice que todos somos descendientes de Adán y Eva. Pero por otra parte, surgieron los científicos que vinieron a ser llamados los poligenistas, que decían, bueno, pero un momento, no tenemos que seguir al pie de la letra lo que dice la Biblia, no hay que obedecerla tanta, más bien es bastante probable que hubo distintos orígenes entre los que nosotros llamamos seres humanos y no uno solo. Y en ese sentido hubo varios ancestros, no todos venimos de Adán y Eva. Y entonces, claro, aquellos que no vienen de Adán y Eva, pues presumiblemente habrían sido las razas inferiores, los negros, que en la medida en que no tenían los mismos ancestros que nosotros, no tenían el mismo origen, pues se les consideraba inferiores o casi como decir subhumanos, porque no procedían de la pareja primordial. Entonces, todo este debate entre poligenistas y monogenistas, a la larga, los poligenistas, por lo menos en el siglo XIX, no fue que vinieron a prevalecer, pero sí lograron ganar mucha cancha en los debates y llegaron a adelantar la idea de que en virtud de que hubo distintas parejas primordiales, podemos hablar de distintas razas. Entonces,
en el siglo XIX, que fue cuando más se explotó la idea de que sí existen razas humanas, se basó en la idea poligenista de que no todos venimos de Adán y Eva. Y en el siglo XIX también hubo una gran obsesión con estudiar los cráneos, porque estudiando las diferencias craneales entre distintas poblaciones, pues se pretendía llegar a la idea de que había profundas diferencias raciales entre unos grupos y otros, y además de eso, jerarquizaciones, es decir, que hay razas superiores a otras. Y por supuesto, esto se trataba de hacer con la capacidad craneal de distintas poblaciones. Hubo distintos científicos, por ejemplo Samuel Morton, que fue uno de los que más procuró estudiar comparativamente distintos cráneos. Samuel Morton era un poligenista, él era de la idea de que no todos los habitantes de la Tierra proceden de una misma pareja, sino primordial como Adán y Eva, sino que presumiblemente tienen distintos orígenes, y eso explica las diferencias de cráneos entre varios de ellos. Hay que decir que Morton no defendía propiamente la esclavitud, pero sí defendía la idea de que los blancos tienen cráneos más grandes y los negros tienen cráneos menos grandes. Él hizo extensas investigaciones, o sea, recopiló cráneos de todas partes del mundo, y entonces sus investigaciones, los resultados aparentemente arrojaron esta idea de que las razas caucásicas tenían una capacidad craneal mayor que la negroide. Pero no solamente se estudiaba la capacidad craneal, es decir, el tamaño, sino también la forma del cráneo. Entonces, por ejemplo, en el mismo siglo XIX, otro de estos científicos que defendían la existencia de las razas humanas, Anders Retzius, formuló el concepto del índice cefálico, que básicamente lo que ese índice nos indica es la proporción que hay entre la longitud y la anchura de un cráneo. Él pues estableció tres grandes tipos de las formas craneales: los braquicefálicos, cuyo cráneo pues es más parecido a una pelota porque la longitud es más proporcional a la anchura del cráneo; los mesocefálicos, que digamos que están a medio camino; y los dólicocefálicos, que son los que tienen un cráneo más alargado, donde menos afín a una pelota porque las dimensiones de la longitud son mayores proporcionalmente que las de la anchura. Y bueno, para Retzius esto era evidencia de que los dólicocefálicos eran la raza superior y los más inteligentes también. Entonces no solamente se medía el tamaño, la capacidad craneal, sino también la forma. Y de hecho, hasta el día de hoy, algunos grupos que pretenden afirmar superioridad racial frente a otros, como por ejemplo algunas variantes del nacionalismo vasco, ellos han enfatizado en la idea de que los vascos son en su mayoría dólicocefálicos, o por lo menos en comparación con los otros pueblos del mundo, y entonces eso les da una idea de que ellos son racialmente superiores. Todas estas ideas en realidad se remontan a estos estudios que se originaron en el siglo XIX respecto al índice cefálico. Ahora, todos estos estudios de craneología recibieron muchos críticos, incluso en aquellos mismos días. Hacia el final del siglo XIX, pues se sometieron a revisión muchos de estos estudios y se empezaron a formular críticas muy pertinentes. En primer lugar, por ejemplo, no era del todo claro que hubiese una separación nítida en índice cefálico o en capacidad craneal con correspondencia racial. O sea, no es del todo cierto que los negros tienen el cráneo más pequeño y los blancos tienen el cráneo más grande. Solo una selección muy sesgada de cráneos fue lo que hizo que Morton pues llegara a esas conclusiones. Pero además hay otra crítica que ya a inicios del siglo XX hizo el antropólogo Franz Boas, que fue una crítica muy pertinente en contra de los estudios de Morton. Boas llegó a descubrir que el tamaño del cráneo es bastante variable en función de las condiciones sociales. Boas estudió el tamaño de cráneos de inmigrantes europeos que habían llegado a Alemania y sorprendentemente descubrió que los descendientes de esos inmigrantes tenían el cráneo un poco más grande. Y eso pareciera entonces ser señal de que el tamaño del cráneo no está fijo en los genes, sino que la alimentación o quizás otras circunstancias inciden sobre eso. Y eso es muy contrario a la idea que tenía Morton de que, bueno, biológicamente eso ya estaba predeterminado. No, Boas señaló que no hay propiamente superioridad o inferioridad racial, porque si esto está sujeto a las condiciones del ambiente, entonces es modificable.
Y además hay otra cosa, que es que el tamaño del cráneo no dice gran cosa. O sea, hay personas que son muy inteligentes y pueden tener un cráneo muy pequeño. Ciertamente, al comparar especie con especie, sí es cierto que las especies que tienen cráneos y cerebros proporcionalmente más grandes a su cuerpo suelen ser más inteligentes, pero en el seno de la especie humana eso no es así. De forma tal que todos estos estudios de craneología, si bien pudieron haber resultado interesantes, la verdad es que no nos informan gran cosa sobre las jerarquizaciones raciales que pretendían establecer. En el siglo XIX siguieron muchos otros intentos por establecer jerarquizaciones raciales. Por ejemplo, el conde de Gobineau, un famosísimo ensayo, titulado Ensayo sobre la desigualdad de las razas humanas, era de la idea de que distintas poblaciones tienen una esencia biológica que los hace comportarse de esa manera y que incluso cuando unas razas se cruzan, unas razas superiores se cruzan con unas razas inferiores, eso genera una degeneración, eso procura una degeneración, y entonces eso ocasiona toda suerte de caos social, etc. Gobineau era de la idea de que las grandes turbulencias de la Francia del siglo XIX era debido a que en los siglos anteriores se habían venido mezclando los galos con los francos él los asumía como una raza biológicamente superior a los galos. Y entonces que claro, al haber estas mezclas, pues eso degenera la biología de la especie humana y pues empobrece la calidad de los logros civilizacionales. Entonces, bueno, Gobineau era de la idea de que existen distintas razas humanas y de que no conviene que se mezclen las unas con las otras. Y también en el siglo XIX apareció la noción del romanticismo alemán, esta idea del Volksgeist, la idea de que cada pueblo tiene un espíritu. Hay que hacer énfasis en que los románticos alemanes no dijeron que el Volksgeist estuviera constituido por unos rasgos biológicos en particular. Ellos hacían mucho más énfasis en la lengua y en las costumbres culturales, pero sí decían que había que mantener la pureza de cada pueblo. Y claro, esta pureza cultural que se pregonó en el siglo XIX entre los alemanes, cuando llegó el siglo XX, pues fue un paso muy corto a también pregonar la pureza biológica. Entonces yo sí diría que las teorías de superioridad biológica que procedieron de la Alemania del siglo XX, en buena medida fueron derivadas de las teorías nacionalistas y románticas del siglo XIX que decían que las culturas no se debían mezclar. Porque claro, fue muy fácil decir, bueno, así como los románticos decían que las culturas no se deben mezclar y deben preservar su Volksgeist intacto, entonces las razas tampoco se deben mezclar. Y así como cada pueblo tiene una esencia cultural, pues eventualmente también se vino a decir que cada pueblo tiene una esencia biológica. Y entonces, claro, del romanticismo al racismo, pues hubo un paso muy estrecho, muy corto, que yo creo que los historiadores de las ideas deberían tener muy en cuenta. Otro de los grandes acontecimientos que dieron origen a la idea de que la especie humana puede ser clasificada en distintos grupos raciales y que además de eso se puede jerarquizar en unas con las otras, fue la aparición de los programas de eugenesia. La eugenesia fue un programa propuesto primero por Francis Galton, que era un primo de Darwin, donde él se empezó a dar cuenta de que si la teoría de Darwin era verdadera, pues la cultura humana había permitido que aquellos individuos que la selección natural ya hubiese eliminado, les daba una oportunidad para sobrevivir y preservar sus genes perjudiciales. Entonces, a la larga, temía Galton y los posteriores proponentes de la eugenesia, se iban a conformar poblaciones con genes muy perjudiciales y eso pues iba a dañar significativamente a la salud de nuestra especie. Entonces, él proponía dos cosas. En primer lugar, la eugenesia positiva, que eso consistía en darle oportunidad a la gente que tuviese genes más deseables, darle la oportunidad a esa gente de que se reprodujera en mayor proporción. Y la eugenesia negativa pues consistía en bloquear el acceso a la reproducción a la gente que se juzgara que tuviera genes perjudiciales. Y claro, en el caso de la eugenesia negativa se llegó incluso a las esterilizaciones compulsivas. Se obligaba a la gente que se juzgaba que tenía genes perjudiciales de todo tipo, tanto genes para codificar características físicas como mentales. Gente que tuviera enfermedades congénitas, etcétera, pero además de eso, gente que se considerara retrasada mental, y estuvo muchos casos, sobre todo en Estados Unidos, Alemania y los países escandinavos, y en Inglaterra también. El propio Churchill, por ejemplo, defendió hasta cierto punto los programas de eugenesia.
La gente que se presumía que tenía cierto retraso mental se la sometía a esterilizaciones compulsivas. Y esto eventualmente también se le dio una interpretación racial, sobre todo en la Alemania nazi, porque se empezó a decir, bueno, no es solamente a los retrasados mentales a los que nosotros debemos eliminar, no solamente esterilizándolos, sino eventualmente también aniquilándolos por completo. No solamente se debería incluir a los retrasados mentales o a la gente con ciertas enfermedades en estas categorías, sino también a aquellos que tuvieran rasgos raciales no deseables. Entonces, pues a la larga esto vino a desembocar en la idea de que aquellos que no formaran parte de la raza aria tendrían que desaparecer porque estaban perjudicando a la salud de la humanidad. Y si bien la eugenesia en un principio se planteó como un programa muy progresivo para que el hombre pudiera controlar su propio destino y tratar de erradicar muchas enfermedades, a la larga esto se convirtió en una tremenda monstruosidad moral, porque además de imponer esterilizaciones no consensuadas, eventualmente también condujo a la idea de que aquellas razas o aquellos grupos que se consideraran que tuvieran características raciales inferiores también tenían que desaparecer en beneficio de la humanidad. Y bueno, todo este cúmulo de cosas eventualmente fue conformando una ideología de superioridad racial entre grupos no solamente exclusivos de Alemania, sino también los hubo en Estados Unidos y en Europa del Norte, que decían que pues, las razas oriundas del norte de Europa, que bueno, Hitler mal llamó la raza aria, pues es superior a las otras razas. En Estados Unidos, por ejemplo, Madison Grant tenía gran temor de que con el gran flujo migratorio de judíos y europeos del este hacia Estados Unidos, al mezclarse con la raza blanca degenerara y desapareciera. Y entonces, claro, pues este flujo de genes inferiores con genes superiores, Madison Grant lo veía como una gran preocupación. Y entonces él tenía la idea de que, más o menos de forma parecida a los románticos, cada pueblo tiene que preservar su propio stock biológico, o sea, su propia pureza. Los románticos decían que había que preservar la pureza cultural, pero claro, se dio un paso inevitable al decir, como lo hizo Madison Grant, que no solamente había que preservar la pureza cultural, sino también la pureza biológica. Y entonces Madison Grant escribió un libro muy famoso donde defendía la idea de que la raza blanca en Estados Unidos estaba en peligro de extinción y que había que preservarla obstaculizando el paso de la llegada de inmigrantes biológicamente inferiores. Y también empezó a aparecer el movimiento en Europa que vino a llamarse el nordicismo. Es la idea de que, bueno, los nórdicos tienen una cultura distinta, pero además de eso, unos atributos biológicos distintos, y que incluso están llamados por la providencia a dominar a las otras razas. Y por supuesto, como todos sabemos, este cúmulo de condiciones pues condujo a la gran tragedia que nosotros ya conocemos, que fue la de Adolfo Hitler, los nazis y el antisemitismo. Hitler se nutrió de algunas ideas extrañas de Madame Blavatsky, que es una de las fundadoras de la teosofía, que decía que los arios venían de la Atlántida porque eran una raza superior. Eso suena muy mitológico y ciertamente lo es, y no estamos claros si Hitler en realidad creía estas cosas o no. Hay algunos historiadores que dicen que sí, hay otros que dicen que no. Pero el hecho es que esas concepciones mitológicas de Blavatsky y otros, aunadas a todo este desarrollo pseudocientífico de Madison Grant, Arthur de Gobineau y los que hacían estudios de craneología, etcétera, todo ese cúmulo de condiciones eventualmente condujo a esta tremenda ideología destructiva del nazismo, que postulaba que había una raza superior que biológicamente era superior a las otras, en particular a la judía, y que la judía pues contaminaba el espíritu nacional, no solamente en virtud de sus costumbres, sino en virtud de su propia biología. Entonces, claro, esto es muy importante tenerlo en cuenta aquí, porque más o menos como ocurría con la cuestión de la limpieza de sangre en España al final de la Edad Media, Hitler era de la idea de que los judíos no eran asimilables, porque tenían algo en su biología que les impedía ser plenamente alemanes. Y entonces, claro, frente a una población que supuestamente causa problemas y que no es asimilable mediante la educación u otras iniciativas, pues el remedio que queda es exterminarla. Entonces,
la idea de que los judíos eran una raza aparte y no meramente un pueblo o una religión aparte, sino que biológicamente eran distintos al resto, eso desempeñó un gran papel en la idea de que tenían que ser eliminados y pues no es controvertido postular que el desarrollo del concepto de raza y de jerarquizaciones raciales condujo al Holocausto. Después que terminó la Segunda Guerra Mundial y se descubrió toda aquella barbarie que había ocurrido, cuando se descubrieron los campos de concentración, etcétera, y se formó la Organización de las Naciones Unidas, pues digamos que el consenso de los poderes vencedores, Estados Unidos, Francia, Inglaterra, Rusia, y todos los países que conformaron la Organización de Naciones Unidas al inicio, entre ellos la propia Venezuela, se asumió un compromiso de que nunca más podría volver a ocurrir esta tragedia y se asumió con mucha cautela esta noción de que las razas humanas existen. De hecho, la UNESCO promulgó varios documentos antirraciales donde no solamente reprochaba el racismo como actitud social, sino también que incluso rechazaba la validez científica del concepto de raza. Siempre además advirtiendo no solamente que este concepto es científicamente equivocado, sino que además podría conducir nuevamente a una tragedia como la que se había vivido en los años previos al Holocausto. Entonces, bueno, después de 1945 la verdad es que el mundo empezó a adquirir conciencia de que por lo menos las sociedades no podían ser así, seguir siendo abiertamente racistas, y si bien no aniquiló por completo la idea de que las razas humanas existen, sí empezó a arrojar ciertas dudas al respecto. Ahora, eso no quiere decir que el racismo desapareció por completo, y mucho menos que la idea de las razas humanas está ausente entre científicos y laicos. No, hay un considerable número de científicos que sigue considerando que las razas humanas existen, y a nivel social el racismo tampoco desapareció por completo. Después de 1945, las leyes de Jim Crow en Estados Unidos, que eran básicamente leyes segregacionistas muy parecidas a las leyes de Nuremberg, y esto pues fue una tremenda hipocresía por parte de los estadounidenses, ir a luchar en Alemania contra el sistema racista de Hitler, pero en su propio país mantener un sistema de segregación racial. En Estados Unidos las leyes de Jim Crow se mantuvieron. Y por supuesto, la más reciente de todas es el reprochable sistema de apartheid en Sudáfrica, que también mantenía una distinción racial entre unos y otros. Bueno amigos, con esto daremos por concluido este recorrido por las historias de los antecedentes del concepto de clasificación de razas humanas. Y en la próxima sesión vamos a someter a discusión si las razas humanas existen o no, o si son más bien una mera construcción social.